La película comienza con John siendo liberado de prisión tras recibir libertad condicional. Durante su conversación con el juez, nos enteramos de su pasado. Cumplió 4 de los 7 años de su condena, tras haber quitado la vida a un hombre, aunque ha mostrado buena conducta y evidente remordimiento, lo que le permitió salir antes de tiempo. Decidido a cambiar su vida, se muda a Seattle, donde consigue un empleo en la construcción, trabajando bajo la supervisión de un jefe que no es precisamente amable. Una noche, mientras John está en un bar, ve cómo 2 hombres ebrios molestan a Frankie, la camarera. Al notar la situación, John no puede quedarse de brazos cruzados y decide intervenir. Sin esfuerzo, aparta al hombre, lo obliga a disculparse y lo expulsa del bar sin causar mayor alboroto. Este gesto valiente no pasa desapercibido para el dueño del bar, quien, impresionado, le ofrece a John un segundo trabajo como portero. Luego, la película nos muestra una secuencia en la que John equilibra su vida trabajando tanto en la construcción, donde aguanta las actitudes groseras de su jefe, como en el bar, donde utiliza su fortaleza para mantener el orden y controlar a los clientes difíciles. Su habilidad y presencia captan la atención de un desconocido que le propone un nuevo trabajo, pero John, en su deseo de mantenerse alejado de problemas, lo rechaza. Más tarde, en el sitio de construcción, John es sorprendido por la llegada de Verónica, la viuda del hombre al que quitó la vida, lo que lo llevó a prisión. Verónica, con un aire de determinación y dolor, le revela que fue ella quien abogó por su libertad condicional, pero no por las cartas llenas de arrepentimiento que John le había escrito. Su verdadero motivo era mucho más personal. Su hija de 8 años necesita un trasplante de corazón, y ella lo culpa a él por la tragedia que los dejó sin su esposo y padre. Ahora, le exige que financie la costosa operación, que asciende a $250,000. John, aunque duro y reservado, demuestra una vez más su carácter sensible y generoso. En su pequeña habitación, cuenta sus limitados ahorros y los esconde cuidadosamente en un conducto de ventilación, sabiendo que esa suma está lejos de ser suficiente para cubrir la operación que Verónica le ha pedido. Esa misma noche, Frankie, buscando animarlo, bromea con él sobre su físico. Sin embargo, la situación pesa demasiado sobre John, y en lugar de seguir la broma, le pregunta sobre el hombre que le ofreció un trabajo previamente. Frankie, comprensiva, lo lleva a conocer a Reno, un organizador de peleas clandestinas. Aunque Reno le promete jugosas ganancias que podrían resolver su problema financiero de inmediato, John, manteniéndose fiel a sus principios, rechaza la oferta, negándose a involucrarse en ese mundo peligroso, a pesar de que ese dinero le caería bien para ayudar a la niña de quien él había neutralizado. Al día siguiente, la situación de John empeora cuando su jefe, lleno de prejuicios por su pasado como exconvicto, lo despide sin motivo justo, a pesar de su trabajo duro y honesto. En una ironía del destino, poco después de despedirlo, el jefe sufre un ataque al corazón. John, mostrando una vez más su compasión, no duda en ayudarlo, actuando rápidamente para salvarle la vida mientras llega la ambulancia. Esa noche, con el peso de la realidad sobre sus hombros, John visita a Verónica para darle la mala noticia. No puede pagar la operación de su hija. Desesperada y enfadada, Verónica le muestra las cartas que él le escribió desde prisión, cartas llenas de arrepentimiento y promesas de que haría todo lo posible por ayudar. La discusión despierta a Sarah, la hija de Verónica, quien, inocente, le presenta a John a su mascota. Este gesto, pequeño pero lleno de ternura, toca el corazón de John, recordándole aún más lo vulnerable que es la situación. Afligido por no poder cumplir su promesa, John toma una decisión: explorar el mundo de las peleas clandestinas, algo que hasta ahora había evitado. Consigue una oportunidad inesperada cuando un luchador se desmaya, y John lo sustituye en el último minuto. A pesar de enfrentar una mordida brutal durante la pelea, John muestra sus impresionantes habilidades y consigue una victoria contundente en su debut. Pero su carácter noble permanece intacto. Decide compartir sus ganancias con el luchador que no pudo competir, demostrando una vez más que, incluso en medio de la desesperación, su bondad sigue siendo su verdadera fortaleza. Al día siguiente, tras regresar de su carrera matutina, John encuentra a Reno y Frankie esperándolo en su apartamento, revisando los ahorros que había ocultado. Le explican que, para poder seguir participando en peleas, necesitan más dinero. Dinero que ya habrían tenido si no hubiera compartido sus ganancias con su oponente en la última pelea. Con esto en mente, deciden buscar a Deacon, un inversor que podría financiar las futuras peleas de John. Reno intenta convencer a Deacon del potencial de John, pero Deacon se muestra escéptico, dudando de la fiabilidad de John a largo plazo. En una conversación privada, Deacon, conocido por su tendencia a mezclar metáforas religiosas en sus negociaciones, finalmente se muestra dispuesto a apoyar a John,
pero por un precio considerable. Para asegurar los fondos iniciales, Reno empeña los valiosos gemelos de su difunto padre, una decisión que subraya lo desesperado que está por conseguir el dinero. Luego se acercan a Néstor, un hombre con quien Reno está en deuda. Néstor, cansado de las promesas incumplidas de Reno, ordena a sus hombres que lo eliminen, pero John interviene, proponiendo una pelea con una apuesta de $10,000 para saldar la deuda. La pelea entre John y el luchador de Néstor es intensa, con el ring improvisado rodeado de perros que podrían atacar en cualquier momento. A pesar de la tensión, John demuestra su habilidad y sale victorioso, ganando el dinero necesario para acercarse a Deacon. Más tarde, una llamada de Verónica hace que Frankie cuestione quién es realmente esta mujer. Frankie revela que está ligada a Reno porque él le salvó la vida una vez, lo que explica su lealtad hacia él. John, sin embargo, no se deja llevar por los dramas personales y simplemente pregunta qué objeto empeñó Reno para conseguir los fondos. Esa misma noche, John visita a Verónica en el hospital, donde su hija Sara ha sido ingresada después de sufrir un colapso. Verónica, abrumada por la situación y sin muchas alternativas, se deja llevar por el estrés y parece confiar completamente en que John conseguirá el dinero necesario para la operación. Aunque John promete que está trabajando para recaudar los fondos, queda claro que Verónica, agotada y vulnerable, ha dejado todo el peso de la responsabilidad en él. De vuelta en su apartamento, Frankie enfrenta a Reno, acusándolo de tomar decisiones imprudentes sin pensar en las consecuencias. Menciona a una persona llamada Belts, lo que provoca que Reno, visiblemente cansado, le pida que lo deje en paz, recordándole que apenas logró salir de problemas con Néstor y Trini. Frankie, ahora claramente encariñada con John, le dice a Reno que John no es solo una fuente de dinero. En ese momento, Reno, frustrado, le revela que John estuvo en prisión por asesinato y le pregunta si de verdad cree que John puede ser una buena persona. Reno subraya que necesitan a John para saldar la deuda. Lo que no saben es que John escucha esta conversación, pero elige no reaccionar en el momento. La trama avanza con una serie de peleas en las que John participa y sale victorioso, una tras otra. En una de estas escenas, John encuentra a Frankie sola en casa y le pregunta por qué, con sus habilidades para coser heridas, no estudió medicina. Frankie, evasiva, le devuelve la pregunta, insinuando que no todo en su vida ha sido tan sencillo. Mientras tanto, Reno es emboscado durante un juego de cartas por los hombres de Belts, quienes lo golpean brutalmente y le exigen que pague los $150,000 que le debe dentro de una semana, amenazando con hacerle daño a Frankie si no lo hace. Desesperado, Reno organiza otra pelea para John, esta vez contra el hombre de Néstor. La pelea es intensa y brutal, con John recibiendo golpes devastadores. Frankie, observando desde el margen, casi quiere detener la pelea, pero Reno insiste en que John debe desatar toda su fuerza. Finalmente, John da el golpe final y gana. Después de la pelea, mientras celebran, John menciona que la recompensa debería haber sido más alto, pero Reno le dice que aún deben esperar por el pago completo. Poco después, John recibe una llamada preocupante de Verónica. Al llegar a su apartamento, encuentra una carta rechazando su solicitud para un donante de órganos. Descubre a Verónica en el baño, después de un intento desesperado de escapar de su sufrimiento, y la lleva de inmediato al hospital. Mientras esperan, Frankie le pregunta sobre Verónica, y John le cuenta toda la historia, revelando el peso que lleva en su conciencia. En este intercambio, también se muestra que Frankie tiene cicatrices en sus muñecas, insinuando que en el pasado también luchó con sus propios demonios, y fue salvada por Reno. John visita a Verónica en el hospital, alentándola a no perder la esperanza. Ella, con un tono desesperado, sugiere que su corazón podría haber sido donado a su hija Sara, sin comprender del todo las opciones reales que tenía. A pesar de su frustración, John le promete que conseguirá el dinero para la operación de Sara. Mientras tanto, Reno organiza otra pelea para el luchador de Néstor, con una enorme apuesta de $150,000. Sin embargo, la presión aumenta cuando los secuaces de Belts confrontan a Reno en el baño, exigiéndole el pago de la deuda. Reno les asegura que lo pagará después de la pelea. Frankie, al ver a los matones, enfurece y le reprocha a Reno por no haberle contado todo. La pelea comienza, y aunque John vence a su oponente, Néstor exige que la pelea continúe hasta la muerte. John, firme en sus principios, se niega y abandona el ring. Mientras Frankie corre a consolarlo, Reno recibe una brutal paliza a manos de los hombres de Belts. De camino a casa, John se entera de la deuda de Reno y lo enfrenta por no haberle informado. Reno, tratando de minimizar el asunto, le dice a John que no es su problema. Frankie interviene, revelando que la deuda es en realidad suya, y que Reno la asumió para protegerla. Días después, mientras cenan en un restaurante, John se da cuenta de que un coche sospechoso ha estado estacionado cerca con demasiada frecuencia.
decide subirse y es llevado ante un anciano adinerado. Este hombre resulta ser Belts, quien le debe un favor a John por haber salvado la vida de su yerno, el trabajador de la construcción. John le cuenta sobre la necesidad del trasplante de corazón para Sarah y solicita fondos para una pelea de alto riesgo. Belts le ofrece una difícil elección: borrar la deuda de Reno o financiar la pelea para recaudar el dinero necesario para la operación. John, leal a sus amigos, elige saldar las deudas de Reno. En la siguiente escena, John lleva a Verónica de regreso a su casa. Durante el trayecto, Verónica empieza a abrirse con John, el hombre responsable de la muerte de su esposo. Estando cómoda, le confiesa que su hija Sarah es lo más importante en su vida, aunque tuvo que sacrificar sus propios sueños para convertirse en madre. También le dice que, en el fondo, entiende que la muerte de su esposo fue en defensa propia, reconociendo que John no lo hizo por egoísmo, sino para salvarse a sí mismo. John visita a Deacon para confrontarlo sobre la historia que le contó acerca del siervo despiadado. Deacon, visiblemente afectado, admite que no puede ofrecerle la ayuda que necesita. Más tarde, en su apartamento, mientras John se prepara para marcharse, Reno llega para agradecerle por haber saldado sus deudas. Durante la conversación, Frankie revela una dolorosa verdad. Reno la rescató de una situación desesperada con Belts, incluso pagando para salvarla después de que ella casi pierde la vida en un trágico intento de escapar de su sufrimiento. Reno recibe una llamada con noticias emocionantes. La pelea de alto riesgo contra Timmons ha sido programada, gracias a un benefactor anónimo. El grupo celebra la oportunidad, aunque saben que será el mayor desafío de John. Durante la pelea, el suelo de la jaula cede y John cae al sótano, dejándolo en una situación crítica. Cubierto por una sustancia extraña, se levanta con determinación, decidido a continuar. A pesar de las adversidades, John demuestra su habilidad y resistencia, logrando imponerse en la pelea. Con su victoria, John asegura el donante de corazón para Sarah, la hija de Verónica. Además, recupera los gemelos del padre de Reno, que había empeñado, y se los devuelve. Comparten un momento emocional, abrazándose antes de marcharse tras superados sus obstáculos y, con las deudas saldadas y un nuevo sentido de esperanza, se preparan para comenzar una nueva vida. Fin de la película.